Vivimos en un mundo con increíbles maravillas, pero a veces se revelan los descubrimientos más extraños y bizarros. Desde un misterioso cadáver atrapado dentro de un árbol hasta un recibo de 2000 años. Aquí están las 20 cosas más extrañas descubiertas recientemente. Número 20. Perro dentro del tronco de un árbol durante 60 años. En 1980, un grupo de madereros que trabajaban para Georgia Craft Corporation estaban talando un castaño, simplemente haciendo su trabajo habitual, cuando de repente tropezaron con algo extraño. Escondido en una parte hueca cerca de la copa del árbol, había un perro de caza momificado. Por supuesto, los madereros estaban desconcertados por cómo el perro terminó dentro del árbol. Es un verdadero dolor de cabeza. Los expertos creen que este cachorro aventurero probablemente se metió en un lío. Imagínelo persiguiendo un juego pequeño, adentrándose cada vez más en el hueco de ese árbol, hasta que se encontró a 28 pies de altura, y quiso la suerte que se quedara atascado. Pobre perro. Ahora un pequeño dato no tan divertido. Algunas fuentes afirman que el nombre Stucky se le dio al perro después de un concurso de nombres en 2002. Y yo diría que es un poco mezquino e irónico, pero ¿cómo exactamente Stucky quedó atrapado y preservado dentro del árbol? Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Por lo general, cuando un organismo muere, comienza a descomponerse porque los microorganismos del cuerpo no se controlan. El cuerpo se hincha, se descompone y se convierte en un festín para bacterias, hongos, insectos y microorganismos. Pero Stucky, bueno, tuvo un destino diferente. La forma en que este perrito fue momificado en lugar de pudrirse es alucinante. Verás, el árbol hueco actuaba como cámara, creando un efecto de chimenea. Esto provocó una corriente de aire ascendente. Esta corriente se llevaba el olor del animal muerto, que normalmente habría atraído insectos y otras criaturas en busca de comida en descomposición. Además, el árbol proporcionaba un ambiente relativamente seco, y el roble mismo contenía ácido tánico, lo que ayudaba a preservar la piel pobre y pegajosa. El tanino, la sustancia que se encuentra en el roble, absorbe la humedad. Mantiene el ambiente dentro del árbol tan seco que se detiene la actividad microbiana, sin descomposición, sin bacterias. Es por eso que el cuerpo de Stucky permaneció en tan asombrosas buenas condiciones durante todos estos años. Es como si estuviera congelado en el tiempo. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 19. Misterioso pozo al infierno. Se dice que este enorme agujero en el fondo del suelo es el pasaje al infierno. Situado en el este de Yemen, el pozo conocido como el Pozo de Barut intriga a lugareños y expertos. Con casi 30 metros de ancho, nadie sabe hasta qué punto se extiende este pozo. Muchos creen que tiene entre 330 y 830 pies de profundidad, pero hasta el día de hoy, nadie puede saberlo con certeza. Ahora bien, ¿por qué la gente no se ha aventurado a explorar las profundidades? Verá, circulan leyendas e historias escalofriantes sobre este lugar que harían que incluso las almas más valientes lo pensaran dos veces. Incluso los científicos y exploradores yemeníes han intentado el descenso, solo para verse obligados a regresar a la superficie por los bajos niveles de oxígeno y los olores extraños que emanan del pozo. Así es, algo extraño está sucediendo ahí abajo. Quienes se han atrevido a acercarse, o incluso acercarse al pozo de Barut, han informado de un hedor abrumador e insoportable que flota en el aire. Desafortunadamente, debido al conflicto en curso en el país, el misterio que rodea al pozo del infierno podría seguir siendo un misterio durante años. Número 18. El perro faldero de Picasso. Este es el Moulin de la Galette de Picasso. Captura las vibraciones vibrantes de un salón de baile parisino. La genial pincelada de Picasso da vida a muchas parejas bailando con todo su corazón, haciendo alarde de elegantes sombreros como si fueran la moda más popular de la ciudad. Y justo enfrente, tenemos 3 figuras sentadas en una mesa, ocupándose de sus propios asuntos. O eso pensábamos. Este salón de baile me da una impresión bastante oscura y lúgubre. Pero resulta que hay algo extraño en el cuadro. Los expertos del Guggenheim, junto con nuestros compañeros de arte del Museo Metropolitano de Arte y de la Galería Nacional de Arte, examinaron una vez más el cuadro de Picasso. ¿Y qué descubrieron? Picasso había realizado un movimiento furtivo al esconder a un cachorro juguetón en la pintura.
Los expertos en arte utilizaron una ingeniosa técnica llamada fluorescencia de rayos X para devolverle la vida a nuestro amigo peludo. Descubrieron los elementos químicos de la pintura, lo que les dio una imagen clara de cómo era el perro antes de que Picasso lo cubriera. ¿Pero por qué exactamente lo hizo? Bueno, lo más probable es que Picasso decidiera que el perro robó lo más destacado de la pintura y por eso convirtió al cachorro en un abrigo. Número 17. Las rocas resonantes de Pensilvania. Escondidas dentro de los serenos paisajes de Pensilvania, se encuentran rocas que poseen una asombrosa habilidad para producir tonos musicales. A diferencia de las piedras ordinarias que no suenan como nada cuando las golpeas, las rocas resonantes de Pensilvania suenan bien. Ubicadas en medio del tranquilo campo, estas extraordinarias rocas ofrecen una experiencia auditiva única. Compuestas de basalto, una roca volcánica, las rocas resonantes poseen propiedades acústicas que las distinguen de sus contrapartes silenciosas. Cuando se golpean con un martillo u otra piedra, estas piedras desencadenan una sinfonía de tonos resonantes, creando una encantadora sinfonía melódica. El secreto de su interpretación armoniosa reside en la intrincada combinación de su composición y arreglo. Los científicos teorizan que la estructura específica de las rocas y la resonancia que crean cuando se golpean contribuyen a este fenómeno intrigante. Entonces, si alguna vez te encuentras en Pensilvania, asegúrate de visitar las rocas resonantes. Trae un martillo y aprovecha la oportunidad de golpear estas piedras mágicas, porque al hacerlo, desbloquearás un mundo cautivador de armonías geológicas. Número 16. El milagro geométrico. En 2022, un equipo de arqueólogos expertos hizo un descubrimiento asombroso debajo de un templo egipcio. Este túnel alucinante se extiende por unos impresionantes 4.300 pies. Tallado directamente en la roca, aproximadamente a 42 pies bajo tierra. El templo en cuestión es el renombrado templo de Teposiris Magna, ubicado al oeste de la magnífica ciudad de Alejandría. Este templo, que rinde homenaje a Osiris, el dios egipcio de la muerte, ha impresionado a los arqueólogos por sus características geométricas. Se dice que se parece al túnel de los jubilenos de Grecia, pero es aún más largo. Imagine la destreza de ingeniería y la dedicación necesarias para crear una red de túneles tan intrincada. Es más, dentro del complejo del templo, los investigadores hicieron otro descubrimiento extraordinario: 16 sitios de enterramiento ubicados dentro de tumbas talladas en roca. Estas tumbas se utilizaron comúnmente durante los períodos griego y romano, añadiendo otra capa de riqueza histórica al sitio. ¿Te imaginas desenterrar monedas adornadas con las imágenes y nombres de la legendaria reina Cleopatra y el gran conquistador Alejandro Magno? Y debido a lo maravilloso que fue construido el templo, muchos creen que es un milagro geométrico. Número 15. Anomalías de la piedra del destino. A principios de este año, un examen más detenido de la piedra del destino, un notable asiento tallado que data del siglo XIII, reveló algunos secretos fascinantes que permanecían ocultos hasta ahora. Esta enigmática piedra escocesa jugó un papel central en la ceremonia de coronación del monarca británico, pero lo que ha llamado la atención de los científicos es el descubrimiento de símbolos no documentados previamente y características peculiares que adornan la piedra. A pesar de su larga historia, estas anomalías recientemente reveladas han dejado atónitos a los expertos. Parece que la piedra del destino, también conocida como piedra del bollo, guarda aspectos ocultos de su pasado que han eludido los registros históricos. Recientemente, científicos del histórico Medio Ambiente de Escocia examinaron el artefacto una vez más para revelar sus secretos. Armados con tecnología de escaneo láser y pruebas científicas, han arrojado nueva luz sobre su enigmática naturaleza. Durante su exploración, los investigadores tropezaron con marcas que se parecían a números romanos, una revelación fascinante. 3 marcas en forma de X y un peculiar símbolo de B han dejado a los expertos rascándose la cabeza. Si bien pueden ser números romanos, también existe la posibilidad de que representen otros símbolos intrigantes perdidos en el tiempo. ¿Podría esta anomalía estar relacionada con una reliquia perdida hace mucho tiempo o con un artefacto preciado asociado con una figura importante del pasado? Número 14. Nueva versión del Evangelio de Mateo. Un historiador tropezó recientemente con un fragmento de la Biblia escondido en el Vaticano que nunca antes se había visto.
¿Puedes creerlo? Un historiador, mientras estudiaba un texto en el Vaticano, descubrió una pieza secreta del Evangelio de Mateo. Esta versión del Evangelio escrita en siríaco antiguo difiere de lo que encontramos actualmente en la Biblia. Entonces, ¿cómo lograron los expertos desvelar este texto oculto? Utilizaron fotografía ultravioleta para revelar lo que se escondía debajo de la superficie. Verá, en la Edad Media, el pergamino escaseaba, por lo que los escribas a menudo lo reutilizaban escribiendo sobre textos más antiguos. Ahora aquí es donde se vuelve aún más fascinante. La capa superior del pergamino contenía un texto escrito en georgiano, y debajo encontraron un texto anterior en griego. Pero cuando un erudito examinó imágenes ultravioleta de la Biblioteca del Vaticano, descubrió otra capa más debajo del texto griego. Esta capa oculta era la antigua versión siríaca de Mateo 12. Los expertos creen que alguien copió este versículo en el pergamino durante el siglo VI y, según el lenguaje utilizado, estima que la versión original podría haber sido producida en el siglo III. Para ponerlo en perspectiva, este texto recién encontrado es unos 200 años más joven que el resto del Evangelio de Mateo. Número 13. La Copa de Florida. Ahora hablemos de la Copa de Florida. Este impresionante espectáculo siguió siendo una joya escondida hasta el surgimiento de Google Earth, que permitió a la gente descubrir su forma única. Algunas personas lo ven como una copa majestuosa con una corona en la parte superior, mientras que otros lo perciben como una lámpara de araña deslumbrante. Pero algo en lo que todos coinciden es en su gran tamaño. Se extiende por la friolera de 1.600 pies de largo y 770 pies de ancho, con líneas que forman la parte superior e inferior de unos 13 metros de ancho. Es tan enorme que si estuvieras parado en el suelo, ni siquiera te darías cuenta de que tiene esta forma extraordinaria. Por si quieres verlo, este espectáculo está ubicado en una zona rural de Uruguay, a unas 7 millas de la ciudad de Florida. Los lugareños también lo llaman el candelabro. Una de las formas más increíbles de admirar este hito alucinante es a través del propio Google Earth, la misma herramienta que le dio fama en línea. También puedes echar un vistazo desde un avión o usar un dron, pero tendrás que volarlo bastante alto para capturar su verdadera magnificencia. Entonces, ¿por qué alguien le dio forma tan peculiar a esta plantación de eucaliptos uruguaya? Bueno, no hay mucha información clara al respecto, pero algunos dicen que en realidad es la marca de ganado del ganadero propietario de la tierra donde se plantaron estos árboles en Uruguay. Los ganaderos marcan su ganado desde principios del siglo XIX, y en aquel entonces, cada ganadero diseñaba su propia marca única. Número 12. La ciudad perdida de Rungholt. Se decía que la ciudad perdida de Rungholt fue tragada por el océano en 1362, cuando su gente se volvió demasiado codiciosa. Durante mucho tiempo, se creyó que este lugar era solo cosa de leyendas, pero un descubrimiento reciente reveló lo contrario. Un equipo de arqueólogos utilizó técnicas avanzadas para explorar las marismas cerca de una pequeña isla en el mar de Wadden frente a la costa de Alemania. ¿Y qué encontraron? Bueno, descubrieron restos de un sistema de drenaje, un puerto y los cimientos de una iglesia, incluida una impresionante iglesia central. Estos hallazgos proporcionan evidencia convincente de que Rungholt era más que una simple leyenda. Según la historia, Rungholt fue una vez una bulliciosa ciudad medieval, llena de tabernas, burdeles e iglesias. Pero su gente se entregó a comportamientos pecaminosos, faltando el respeto a la religión y sus defectos, haciendo alarde de su riqueza. Cuenta la leyenda que una tormenta azotó la región en 1362 y poco después, la ciudad desapareció bajo las olas. Ahora los investigadores corren contra el tiempo para descubrir más sobre Rungholt antes de que se pierda para siempre en el mar. Número 11. Los restos de un rey odiado. En 2012, un grupo de investigadores y arqueólogos se embarcaron en una excavación en Leicester, con la esperanza de descubrir los restos del mismísimo rey Ricardo III. ¿Y adivina qué? Encontraron oro. Bueno, no literalmente, pero encontraron un esqueleto enterrado debajo del aparcamiento. Y ahora las pruebas de ADN han confirmado que efectivamente se trata de la monarca perdida hace mucho tiempo. Los científicos detrás de este descubrimiento innovador están absolutamente convencidos, más allá de toda duda, de que el esqueleto que encontraron pertenece al rey Ricardo III.
Han comparado el ADN mitocondrial de los huesos con el de Michael Ibsen, un descendiente directo de la hermana de Ricardo III y otro pariente que prefiere permanecer en el anonimato. El ADN coincide, sellando el trato sobre esta identificación histórica. Pero eso no es todo. Las pruebas siguen acumulándose. Durante la búsqueda y las pruebas posteriores, los expertos descubrieron heridas de guerra en el esqueleto y signos de escoliosis, una curvatura de la columna. Estos hallazgos no solo se alinean con los resultados del ADN, sino que también desafían la antigua imagen de Ricardo III como un villano jorobado. Parece que, después de todo, la historia podría necesitar una pequeña reescritura. Número 10. Horquilla real en el baño. En lo más profundo de las entrañas de la historia, y lo digo literalmente, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que los dejó asombrados. Encontraron una horquilla que pertenecía nada menos que a la propia Catherine en el lugar más inesperado. Un baño. Sí, oíste bien. Catalina, figura destacada de la historia, había perdido su preciosa horquilla, y el destino había conspirado para preservarla durante siglos. En el fondo de una cómoda, el distintivo alfiler de 9 centímetros con Cs entrelazadas que representaba a Catalina fue rápidamente reconocido debido a sus características únicas. Una vez que se eliminó la suciedad antigua, el conservador del Palacio Fontainebleau observó un acabado blanco y verde que se asocia con los colores de Catalina. Todavía no sabemos cómo llegó la horquilla al baño público. Existe la posibilidad de que una dama en espera haya tomado el artefacto o que haya sido robado y arrojado accidentalmente en el lugar. Número 9. Matraz de orina de la era del Renacimiento. A principios de este año, los arqueólogos fabricaron impresionantes matraces de orina antiguos. Sobre el antiguo foro de los Césares, se construyó un hospital de la época del Renacimiento llamado Ospedale de Formari. Y dentro de las ruinas de este hospital, los arqueólogos tropezaron con un tesoro escondido de artefactos, incluido algo verdaderamente único: frascos de orina de 50 años de antigüedad. Ahora quizás te preguntes por qué alguien recolectaría orina en matraces, ¿verdad? Pues bien, en aquella época los médicos europeos creían que el análisis de la orina podía ayudar a diagnosticar diversas enfermedades como la ictericia y la diabetes. Habla de un enfoque extraño de la medicina. La excavación se llevó a cabo en el vertedero de basura del hospital, donde los artefactos han permanecido intactos durante siglos. Estos hallazgos brindan una visión cautivadora de las prácticas pasadas y nos recuerdan las formas fascinantes y a veces peculiares en que nuestros antepasados abordaron la ciencia médica. Número 8. Emoji de 2000 años. Durante las recientes excavaciones en el fuerte romano Tassal de la Cala en Benidorm, arqueólogos de la Universidad de Alicante tropezaron con un descubrimiento increíble. Ubicados en medio de las ruinas antiguas, se toparon con 3 grabados rupestres que han resistido la prueba del tiempo durante 2000 años. Las tallas incluyen un rostro, un falo. Sí, escuchaste bien. Y una cornucopia. Se cree que estos antiguos grabados, que miden 57 por 42 centímetros, tienen un valor histórico significativo. Pero centrémonos en la talla de una cara sonriente. Es como un emoji antiguo. Número 7. Marcador maya. En un descubrimiento fascinante en el sitio maya Chichén en Sauce, en la península de Yucatán en México, los arqueólogos han desenterrado un marcador maya que arroja luz sobre el antiguo juego de pelota jugado por la civilización maya. La arqueóloga Lisbeth Beatriz Mendicut Pérez hizo el descubrimiento durante su examen de la Casa Colorado del sitio. Enterrada aproximadamente a 1,5 pies bajo tierra, la piedra circular, que se estima que tiene 1100 años, pesa 88 libras y mide 12,6 pulgadas de diámetro. El marcador, según lo descrito por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, presenta 2 figuras representadas como jugadores contrarios junto con una representación de una pelota y una escritura jeroglífica. Los 2 jugadores están representados con vestimenta diferente, posiblemente indicando que pertenecen a equipos diferentes. Si bien las imágenes atléticas son intrigantes, son los jeroglíficos escritos en el marcador los que han cautivado a los arqueólogos. Los textos jeroglíficos son relativamente raros en este sitio maya, y el descubrimiento de un texto completo es aún más raro. De hecho, este es el primer hallazgo de este tipo en 11 años. Número 6. Momia de 3000 años bajo la basura.
Un grupo de estudiantes e investigadores de la Universidad de San Marcos hicieron un descubrimiento notable que arroja luz sobre las ricas prácticas culturales y rituales del pasado. Y lo encontraron en el lugar más improbable. Los estudiantes tropezaron con los restos del cabello y el cráneo de la momia, cuidadosamente conservados dentro de un paquete hecho de cobre, algodón y tela de fibras vegetales. No sabían que debajo de 8 toneladas de basura revelarían el resto de este antiguo tesoro escondido dentro de un montón de basura. La momia, que data de una época anterior al Imperio Inca, se remonta a la era de la cultura manché, que floreció entre el 1000 a.C. y el 200 después de Cristo. Según los expertos, esta momia en particular probablemente fue ofrecida como sacrificio durante las etapas finales de la construcción del templo como parte de un ritual de fundación comúnmente observado en las regiones de América del Sur. Estos rituales acompañan la construcción de estructuras notables y simbolizan una conexión entre los reinos físico y espiritual. Se desconoce el origen exacto de la momia, pero los científicos han determinado que se trata de un macho. Número 5. Monedas del primer siglo de la revuelta judía. Una investigación reciente ha desenterrado un descubrimiento notable que arroja luz sobre las interacciones históricas entre romanos y judíos. Los arqueólogos tropezaron con estas monedas de la época romana en Colchis, una región ubicada cerca del Mar Negro en el oeste de Georgia. Mediante un análisis cuidadoso, se reveló que algunas de estas monedas en realidad fueron traídas al lugar por una unidad militar que había participado en el conflicto contra los rebeldes judíos durante la primera revuelta judía. Aunque es muy probable que los mismos soldados que lucharon en Tierra Santa también dejaran las monedas en Georgia, es más probable que permanecieran dentro de la unidad y que nuevos soldados se unieran a sus filas. Con el paso del tiempo, estas preciosas monedas pasaron a formar parte del patrimonio de las unidades, viajando con ellas en sus viajes. Ahora volvamos a los tiempos turbulentos de la primera revuelta judía contra los romanos, que comenzó alrededor del año 66 después de Cristo. El conflicto fue testigo de la caída romana de Jerusalén y la trágica destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. La revuelta continuó hasta el famoso asedio romano de Masada, donde un valiente grupo de defensores judíos tomó la fatídica decisión de quitarse la vida en lugar de enfrentarse a la esclavitud o la muerte a manos de los romanos. Fue un período tumultuoso en la historia lleno de luchas y resistencias. La mayoría de las monedas estudiadas por los expertos fueron descubiertas entre 2015 y 2022 por un equipo colaborativo polaco-georgiano en el formidable fuerte de Apsaros en Colchis. Lo realmente intrigante es que entre estas monedas, algunas fueron acuñadas por los propios rebeldes judíos. Estas monedas rebeldes tenían varias inscripciones e imágenes cautivadoras, incluidas representaciones de granadas y cálices. Número 4. El árbol más alto de Asia. Con una altura asombrosa de 335 pies, este majestuoso ciprés supera incluso a la poderosa Estatua de la Libertad, que mide apenas 305 pies. Y este es el árbol más alto de Asia. No es solo la altura lo que impresiona. Este árbol cuenta con un diámetro colosal de 9,6 pies. Es un auténtico titán del bosque. Esta maravilla se encontró en la impresionante reserva natural del Gran Cañón Yarlung-Zangbo en el condado de Bomei, ciudad de Ningxi, dentro de la región autónoma del Tíbet de China. Ahora bien, la especie exacta de este colosal ciprés sigue siendo un misterio, y algunas fuentes apuntan a un origen himalaya mientras que otras se inclinan hacia el tibetano. De cualquier manera, todos podemos estar de acuerdo en que este árbol es un gigante absoluto. Antes de que esta maravilla arbórea llamara la atención, el árbol más alto de Asia era un meranti amarillo que alcanzaba una altura de 331 pies en el área de conservación del Valle Danum de Sabah, Malasia. Sin embargo, actualmente el árbol más alto del planeta es una magnífica secuoya costera, que alcanza una asombrosa altura de 120 metros. Este árbol, que reside en el Parque Nacional Redwood de California, acertadamente llamado Hyperion, en honor a uno de los poderosos titanes de la mitología griega, ha reinado supremo desde su descubrimiento en 2006. Pero ¿quién sabe qué secretos se esconden en las profundidades de los bosques inexplorados? ¿Hay aún más árboles colosales esperando ser descubiertos? Número 3.
Petroglifos de 2700 años de antigüedad. A principios de este año, los investigadores dieron a conocer una colección de aproximadamente 40 petroglifos que nos harán retroceder unos asombrosos 2700 años. Estas antiguas tallas grabadas en la pared de roca de granito muestran una variedad de imágenes cautivadoras de barcos, personas e incluso figuras de animales. Verá, estos petroglifos fueron tallados en la pared rocosa de una isla. Hace miles de años, la gente tallaba estos petroglifos mientras estaban de pie en un barco o en una plataforma sobre hielo. Entonces, ¿cómo se hicieron estas intrincadas tallas? Bueno, nuestros antepasados no estaban equipados con herramientas modernas para tallar. En cambio, confiaron en el poder de las piedras duras. Al golpear la pared de la roca de granito, revelaron una capa debajo, creando un marcado contraste y haciendo que los petroglifos fueran muy visibles. De hecho, estas tallas se podían ver desde tierra firme o incluso a través de barcos que pasaban. Ahora aquí está la pregunta del millón. ¿Por qué crearon estos fascinantes petroglifos? Si bien no tenemos una respuesta definitiva, los expertos creen que podrían haber servido como marcadores de propiedad, pero es muy probable que las cifras también cuenten una historia. Número 2. Carretera hundida de 7000 años de antigüedad. Aquí hay otro descubrimiento reciente revelado en 2023. Los arqueólogos descubrieron este notable hallazgo frente a la costa de Croacia. Una carretera que data de hace 7000 años y se encuentra escondida bajo el mar Adriático, cerca de la isla croata de Korčula. Esta antigua carretera, que una vez conectó la isla con una masa de tierra artificial, ha permanecido silenciosa bajo las olas durante siglos. Pero gracias a los esfuerzos de arqueólogos apasionados, sus secretos finalmente están siendo desvelados. El camino, que se encuentra a unos 16 pies debajo de la superficie del agua, consta de placas de piedra meticulosamente colocadas, formando un camino de aproximadamente 13 pies de ancho. Con el tiempo, capas de barro ocultaron esta notable estructura, preservándola para que la descubramos. Los expertos creen que esta impresionante calzada de piedra fue construida por los Hvar, una cultura marítima perdida que prosperó durante el período neolítico. Creen que esta carretera sirvió como vínculo vital entre la isla de Korčula y un asentamiento cercano de Hvar llamado Salino. Es más, los arqueólogos también hicieron otro hallazgo sorprendente durante su estudio: un asentamiento sumergido, también llamado Salino, que reside en una masa de tierra artificial. Mediante la datación por radiocarbono de la madera encontrada en el lugar, estos intrépidos arqueólogos estimaron que el asentamiento salino se remonta aproximadamente al 4900 a.C. ¿Puedes imaginar? La gente caminó por este mismo camino hace casi 7000 años, dando forma a sus vidas y viajes en este antiguo camino. Número 1. Recibo de piedra de 2000 años. Imagínese ir de compras y hacer todo lo posible. Obtienes un botín enorme y cuando llegas a la caja registradora, te entregan un trozo de piedra a modo de recibo. Verás, en la antigüedad, así era como se desarrollaba. En la antigüedad, la gente no tenía recibos en papel sofisticados como los tenemos hoy. Usaron una piedra mucho más pesada y duradera. Imagina eso. Recientemente, los arqueólogos hicieron un descubrimiento increíble en la ciudad de David, en Jerusalén. Encontraron una pequeña roca que en realidad era la tapa de un cofre funerario, y adivinen qué tenía escrito en ella. Esta roca, del tamaño de una mano, tenía 7 líneas de texto, aunque algunas partes estaban un poco desgastadas. Sin embargo, el texto legible dejaba claro de qué se trataba. Parece que esta piedra se utilizó como comprobante de compra o registro de transacciones. Los expertos creen que en aquel entonces también era un medio para que la gente realizara un seguimiento de los trabajadores, el dinero o las deudas. Ahora aquí viene la parte emocionante. Esta piedra en particular fue encontrada entre un montón de escombros durante una excavación en el camino de peregrinación. Esta calle era un lugar bullicioso cuando Jerusalén era parte del Imperio Romano. Era como el centro comercial de la ciudad, donde la gente compraba y vendía todo tipo de cosas. Los arqueólogos han encontrado otras piezas de piedra y tablas de medir en el área, lo que sugiere que esta carretera era un punto comercial. No lo creerás, pero este recibo de piedra es bastante único. Si bien se han encontrado inscripciones similares en la región, esta es la primera de este tipo descubierta en Jerusalén.
Al examinar el tipo de escritura utilizada y compararla con otras piedras, los expertos pudieron estimar que este recibo se remonta a algún punto entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Eso fue hace más de 2000 años. Con el tiempo, podrían surgir descubrimientos similares. Esto demuestra que todavía tenemos mucho por descubrir. Nos vemos en el próximo video.